Hola a todos, en esta clase vamos a hablar sobre datos específicamente. Esta es la primera parte de la introducción a qué son los datos y qué es lo que básicamente trabajamos en minería de datos. Entonces, primero que todo, me gustaría dar una breve explicación de qué es lo que entendemos por datos. ¿Por qué les quiero explicar esto? Porque básicamente muchas veces se confunde el concepto de lo que es datos e información, y más aún se confunde también con el concepto de conocimiento. Entonces, antes de definir previamente qué es datos, me gustaría dar unos ejemplos de lo que entendemos por datos, información y conocimiento. Entonces, por un lado, si nosotros pudiéramos describir datos en un ejemplo, lo que tendríamos es, por un lado, de que, por ejemplo, un dato vendría siendo el valor que yo puedo obtener en un curso, por ejemplo, de la evaluación de una persona. Es decir, por ejemplo, Juan Pérez obtuvo un 5.8 en la segunda prueba de historia. Eso vendría siendo un dato, que es básicamente el valor que yo puedo obtener de algo. En el caso de la información, fíjense, aquí está la diferencia, es que en información yo lo que hago es extraer, ¿cierto?, algún patrón, computar alguna operación sobre un conjunto de datos. Entonces, a partir de ello, por ejemplo, yo puedo saber del conjunto de notas que hubo en un curso que, por ejemplo, Juan Pérez obtuvo mejor nota que el 75% del resto del curso, ya sea calculando, no sé, alguna operación como promedio, alguna mediana, alguna moda, cualquier operación que nosotros hagamos sobre este conjunto de datos nos entrega algo que nosotros no conocíamos de esto, que es esta información. Ahora, ¿qué es lo más importante de lo que siempre hablamos en minería de datos? Es que las operaciones o los modelos quedan en un segundo plano si es que no se puede extraer nuevo conocimiento, ¿cierto?, al usar este conjunto de datos que nos genera información. Entonces, de alguna manera, la información por sí está desconectada, y cuando nosotros adquirimos un nuevo conocimiento de ello, nosotros decimos de que obtuvimos, ¿cierto?, lo que vimos anteriormente, lo del proceso del KDD, que es partir de los datos hasta la generación de conocimiento. Entonces, en este caso, a partir de la nota que fue un 5.8, por ejemplo, sabemos que este tipo tiene 75% mejor que el resto del curso en alguna nota o evaluación. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que Juan Pérez es un buen alumno, como que eso es lo que nosotros conocemos al hacer este proceso. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por dato? Que es básicamente, ¿cierto?, una colección de hechos, tales como números, palabras, mediciones, o solamente descripción de cosas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque básicamente cualquier cosa que nosotros podamos obtener de algo es considerado un dato, que no necesariamente tiene que ser un dato numérico. Podría ser, por ejemplo, el color de los ojos, podría ser el nombre de la persona, etcétera, etcétera. Y más importante aún es que el dato de por sí solo, no tiene un valor, ¿cierto?, sino que al hacer el procesamiento y todo este análisis es donde realmente se genera el valor que nosotros deseamos. Entonces, los datos en general, de cómo los describimos, puede ser por una parte de forma cualitativa, ¿cierto?, que básicamente la descripción que nosotros le podemos dar a un dato. Por ejemplo, yo tomo o bebo café cada día. Eso es una descripción, ¿cierto?, no tiene algún valor numérico de nada. Ahora, ¿cómo se podría representar ese valor cualitativo, por ejemplo, en datos? Una columna que diga si yo tomé o no café, por ejemplo, hoy. Si yo tomé o no café mañana, etcétera, etcétera. Con respecto a la forma cuantitativa, es cómo nosotros numéricamente podemos expresar esta información. Y aquí tenemos dos posibles opciones. Una es verlo de una forma de conteo, de manera discreta, es decir, yo tomé, por ejemplo, 4 tazas de café cada día. O sea, estamos contando cuántas tazas de café uno bebió, de una manera discreta, ¿cierto?, que no hay valores intermedios. O sea, yo no me tomé 4 tazas, un cuarto, por ejemplo, 4,5 tazas de café en un día. Y por otro lado también tenemos variables
o formas continuas de expresar un valor cuantitativo, que es básicamente un valor que puede expresarse, ¿cierto?, en partes, ya sea no una forma tan, por ejemplo, por decirlo así, entera. En este caso yo, por ejemplo, bebí 80 gramos de café cada día o 80,1 gramos de café cada día. Todo depende, ¿cierto?, de qué estemos midiendo para ver si esto va a ser continuo o discreto. Entonces, la estructura básica que nosotros tenemos de cómo representamos datos es básicamente esta. Por un lado, nosotros tenemos mediciones que hacemos sobre los datos y estas mediciones las representamos a través de atributos, que son básicamente lo que llamamos, si vemos esto como una tabla Excel, como una tabla de base de datos, es básicamente las columnas que poseemos, ¿cierto?, para representar o dar características a los datos. Ya sea esto la edad, el nombre, cuánto gana una persona, etcétera, etcétera. Entonces esto podría ser ya para el caso cualitativo o cuantitativo. A su vez, vemos de que toda esta colección de datos nosotros la llamamos como un dataset, ¿cierto?, que es un conjunto de datos que tiene ciertas columnas. Y cada una de estas filas vendría representando, ¿cierto?, una instancia o un récord o, ¿cierto?, un vector, un valor representado a varias columnas. Entonces, ¿qué no quiere decir esto? Que básicamente un dato puede ser representado, ¿cierto?, mediante muchas columnas, y cada una de las filas vendría siendo una de las instancias de este dataset. También a lo que podemos decir con respecto a las columnas es básicamente las características, variables, features o la dimensionalidad que tiene esta, es decir, cuántos atributos, cuántas columnas representan, ¿cierto?, mi dato. Que esto puede ser, por ejemplo, para una persona, cuántos atributos, cuál es la dimensionalidad que va a tener ese dato, ¿cierto?, ese récord para representar, ¿cierto?, las cualidades de una persona. Entonces, para analizar datos hay ciertos diferentes enfoques, y uno de estos enfoques, ¿cierto?, principales es poder encontrar relaciones entre los datos o entre los objetos, que nos permita, ¿cierto?, hacer análisis para encontrar ciertos patrones o relaciones que puedan existir. Entonces esto puede ser que queramos encontrar similitudes de distancia, por ejemplo, para luego hacer clustering o extraer relaciones que nos puedan a priori, ¿cierto?, a posteriori, encontrar nuevas relaciones en los datos. Entonces esto va a depender muchas veces de si nuestro dato original necesita, ¿cierto?, una nueva representación. Por ejemplo, en el caso de las palabras, el caso de las palabras las representamos como una matriz y luego vemos si es que esa representación matricial, por ejemplo, de la frecuencia, necesita algo nuevo, por ejemplo, alguna transformación para poder encontrar relaciones, por ejemplo, entre documentos, entre mensajes, redes sociales o entre cualquier representación de texto.